Ya. Eh, Huaraz es un pueblo muy antiguo porque proviene de poco antes del surgimiento de Chavín, mejor dicho, hace 2000 años antes de Cristo ya había habitantes, estaban en la zona de la Cordillera Negra, en Balcón de Judas y más al sur en Marcún, que está frente a Taclán. Ahí se han encontrado las primeras evidencias de la presencia de los habitantes de esta zona, dedicados por supuesto a la agricultura y que tenían un templo, el templo Pumacayán, que existió antes que Chavín, pero que luego fue utilizado por los Chavín. Posteriormente, después de los 1000 años que duró la presencia de Chavín en la zona, ya viene la cultura Recuay, ¿no? Los Recuay que dominaron también 600 años por este sitio y que tuvieron pues muchos lugares, especialmente los que llamamos sus lugares de cultivo, lugares de trabajo, ¿no? Prepararon andenes, etcétera. Y los Recuay vivían entre Póngor y la zona de Ichoca, así bien cerrados. Ya cuando culminan ellos, vienen los Wari y ahí es que surge con nombre propio los Guaras, ¿no? Los que son parte de la cultura Huaylas y del reino Huaylas, que es a quienes encontraron los incas cuando llegaron a este lugar hacia 1400. Y ellos pues, como pueblo originario, acá han tenido una gran producción, ahí criaban llamas y alpacas, y cuentan los primeros españoles que llegaron a la zona que el curaca de ese lugar, que se llamaba Puma Capillay, cuando llegaron en 1533, en enero, llegan los primeros españoles acompañando a Hernando Perro, le regalaron 200 guanacos para su alimentación, cosa que les impresionó porque en ningún sitio les dieron tanta comida. Y también dice, no hemos encontrado buena producción de maíz, dice, que conocían el nombre maíz los españoles porque se cultivaba en Centroamérica. Acá le decimos jara o zara, pero ellos ya conocían con el nombre maíz y lo escriben, ¿no? Mucha producción de maíz en la zona de Huaraz. Eso era en la parte histórica, Huaraz. Excelente, profesor. Ya de acuerdo a lo que nos está comentando sobre los Huaras, el surgimiento de los Huaras, ¿cuál es el impacto que ha traído estos Huaras en el desarrollo de la ciudad de Huaraz? ¿Cuáles fueron sus primeras producciones? Por ejemplo, ¿cuál qué es cuáles son los, los rasgos más distintivos de estos Huaras, por el cual la ciudad de Huaraz empezó, ¿no? Con el tiempo a desarrollarse. ¿Cuáles fueron los aportes de estos Huaras? Bueno, era una cultura que era de Chavín el uso de la piedra, para empezar, porque no hay en otro lugar los monolitos que se encuentran en nuestra zona, ¿no? Están ahora en el Museo Regional. Ahí representaban a sus guerreros, representaban a sus sabios, a los famosos de su comunidad, ¿no? De su estirpe. Entonces, ellos hacían un trabajo excelente en la piedra y nosotros pues, los vemos bien reproducidos ahora en la Avenida de los Uriaga. Esos monolitos están en la Avenida de los Uriaga, son copia exacta de los monolitos que existían antiguamente. Pero bien, ellos tenían también mucha facilidad para la cerámica e inventaron algo que no se conocía en otros lugares del Perú, que es incorporar el caolín. El caolín se encuentra acá en la zona de Taricá y eso lo ponían a su cerámica, con lo que producían un efecto de gran brillo que parecía como si fuera eh, de losa, ¿no? Unos artefactos enlosados. Ese es el aporte de nuestros antepasados a la cerámica peruana y a la cultura nacional. Por otro lado, en lo que respecta a su producción textil, tenían tejidos muy finos, ¿no? En donde combinaban el algodón con la lana. Y por supuesto, en los tocados especiales le ponían plumas de las aves que eran para ellos muy especiales. En este caso, adoraban al Yuk Yuk, al Zorzal o Yuki que conocemos nosotros, porque lo consideraban un héroe cultural y sus plumas eran
sagradas. Todo esto es parte de su cosmovisión, de forma de ser y su forma de actuar. Excelente, profesor. Muy buena información. Y por ejemplo, como nosotros estamos estudiando la carrera de administración y queremos información más acerca de la producción. O sea, por ejemplo, las primeras empresas, tal vez que se crearon aquí en la ciudad de Huaraz, aunque sean pequeñas empresas, no sé, algo que este, haya reflejado en los periodos antiguos de Huaraz. Aquí, por ejemplo, si bien se dice, hay varias empresas, ¿Ya? De acuerdo. ajá, Entonces, te explico, ¿no? A la par de que acá se desarrollaba la agricultura, también había minería. Y cuando llegan los españoles se encuentran, pues, que hay muchos socavones en la zona, ¿no? ya, De Recuay y Caraz. Acá concentrado en Huaraz había mucha producción minera. Y eso era lo que se trabajaba. De modo que cuando ya se cambia el modo agrícola, que era el modo privilegiado por los incas y por el andino, con la presencia de los españoles viene pues la explotación minera, ¿no? De una economía agrícola se pasa a una economía minera, extractiva. Y es así la constante en los 300 años de la colonia, en donde acá se han asentado muchos españoles a trabajar las minas, de manera que podemos hablar que en términos administrativos esas eran las primeras empresas que han habido y eran con fuerza. Por ejemplo, acá en Huaraz se concentraba todo el mineral que venía de Colquipucro, que antes de que se descubra la famosa mina de Potosí en Bolivia, Colquipucro, que está en Pueblo Libre, era que daba mayor cantidad de ingresos a la corona española. Entonces, Huaraz es un centro de acopio y por eso se desarrolla como una ciudad vital. Y esto durante toda la colonia, hasta poco antes de la República, porque el mismo papá de Toribio Zuriaga, el señor don Manuel de Luzuriaga, era un minero. Como minero es que vino acá y estableció su pequeña empresa minera, ya que se casa con la mamá de Luzuriaga y acá su hijo, Toribio Luzuriaga, para dar a conocer la instancia de la minería, que era una de las actividades más importantes en esa zona y que daba mucho ingreso, ¿no? Y realmente ese es uno de los puntos más importantes, porque en otros aspectos han habido desarrollos también, pero que no contribuían con tanto a la economía, ¿no? Siempre la producción agrícola y las haciendas, que eran centros de producción, tenían mucho que ofrecer, porque acá se cultivaba desde papa, trigo, oca, todos los productos nativos, y por supuesto, acá se seguía la costumbre de tener espacios en la alta y la zona baja. Por eso es que actualmente todavía en la zona de Yungay nosotros encontramos el pequeño pueblo de Huarascucho, al ingreso de Yungay. exacto. ¿Qué significa? Que los huaracinos tenían un espacio ahí donde llevaban frutas, ¿no? Y las crónicas dicen que tenían otros espacios por Monzón donde traían la coca. Y eso era importante porque así había un comercio muy ágil, muy fructífero, que ha perdurado hasta los tiempos de la República, ¿no? Hasta el siglo XIX. Excelente, profesor. Entonces, lo que primordiaba también aquí en la época antigua era el comercio en la agricultura. ¿Y qué me podría decir sobre la ganadería en estos tiempos? Sobre la ganadería, Bien, profesor. cuando uno habla de la ganadería tiene que entender dos cosas importantes. En primer lugar, cuando llegan los españoles, traen ellos pues un ganado que era diferente al que teníamos nosotros, ¿no? En caballos, vacas, carneros, cerdos y chivos. Y así como ahora estamos en pandemia, esos animales trajeron en el siglo XVI algún virus
por el que acá se exterminaron completamente todos los camellos andinos. Nunca más habían ya guanacos, vicus, ni llamas, ni alpacas. Por eso no existen en la actualidad. Y desde la zona del centro y norte, eso fue general. Felizmente, una cepa de animales pequeños sobrevivió en el sur, por eso es que Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa y hasta Bolivia, todavía ahí conservan los criollos andinos. Pero acá fue un desastre. Entonces los españoles impusieron su ganado, ¿no? Su propio ganado. Y los antepasados han vivido el tiempo de la colonia criando el ganado de los españoles, ¿no? Y con eso tributaban, a eso se dedicaban. Y claro, como en las punas hay buenos pastizales, entonces han habido haciendas grandes, Uyaco, por ejemplo, que es muy antiguo, y todas las de la zona de vertientes, donde había mucho ganado. Y los españoles eran, pues en ese sentido, propietarios de grandes haciendas en donde había ese activo. Especialmente en Huaraz se concentraban pequeñas haciendas porque aquí hay mucho minifundio. Pero en los alrededores, en las zonas altas, ahí están las grandes concentraciones de ganado, ¿no? Entonces, esos eran unas especie de fuentes de producción, fuentes de trabajo, en donde la gente se dedicaba a tener sus propios ingresos. El sistema de haciendas permitía que, por el sistema de líneas, se podía decir que los campesinos pobres, los indios en ese tiempo, podían tener un pequeño terreno que cultivaban sus horas libres y un grupo reducido de animales con los que podían sobrevivir, ¿no? Es la economía campesina, mientras que la economía de los patrones era una gran economía que hacía negocios de ganado con otros lugares, ¿no? Traían, llevaban, compraban vacas, caballos, etcétera, porque antiguamente ese era el modo de producción. Y estaba el lado acá y ha sido un tema que ha dado mucho. Ya en el tiempo de la República ya se estabilizan pues las empresas, las grandes empresas mineras, ¿no? Acá tenemos que reconocer que a partir de 1950, Huaraz vuelve a ser epicentro del comercio minero cuando se descubren el gran socavón de Pampa. Y viene una empresa anglo-french, capitales ingleses y capitales franceses, que explotan casi 100 años esa mina de Ticapampa, por eso se dice Ticapampa la millonaria, ¿no? Y de igual modo, en la zona de Cuycos, llegaron a mediados del siglo XIX muchas familias italianas, croatas, a trabajar las minas. Por eso encontré muchos apellidos extranjeros, europeos, italianos, ¿no? Pero todos ellos se concentraban en Huaraz porque acá tenían sus casas. Entonces Huaraz era un centro, una especie de campamento minero de familias de los trabajadores mineros, de los propietarios, ¿no? De modo que acá ver todo el dinero, las ganancias de los negocios, tanto en Ticapán como en la zona de Conchucos o la zona norte, donde siempre ha habido bastante movimiento minero. Ganadería y agricultura han sido las principales actividades que se dan durante los inicios de la República y mediados del siglo XX, ¿no? Ya que el comercio acá ha sido bastante limitado. Cuando hablamos de comercio, nosotros tenemos que reconocer que efectivamente, como no había carreteras, todo era por medio de recuas. Las recuas que movían cantidad de alimentos, productos entre costa y sierra, ¿no? Son famosas las recuas que van a San Jacinto a traer el alcohol y los productos, caña, azúcar, etcétera, y dejaban por todo el callejón de hasta Chiquián. De igual modo, se llevaba papa, maíz a la costa, ¿no? Y eso era un comercio que cuando no había carreteras, en base a las recuas, mulas, 50, 100 mulas, era un comercio bastante productivo. La creación del famoso tren de Chimbote a Huallanca estaba proyectado para que llegue hasta Recuay, Chimbote, Huaraz, Rey, para mover el mineral. Nunca se pudo terminar porque había mucho problema, la guerra con Chile malogró, luego los gobiernos con la corrupción que siempre ha habido, no permitieron que se culmine con el tren que hubiera sido una gran facilidad para dinamizar la economía, ¿no? Para mover capitales y
y se creen empresas, negocios en la zona. Pero a pesar de todo ello, Ancash es despreciado por sus recursos, en la costa de la minería, en la costa de la pesquería, la producción de caña, etc. Pero lo que se concentraba en Huaraz era de la producción, los dueños de esos medios de producción. Entonces ya estaban los propietarios, que tenían grandes casonas. Antes del sismo se podían ver en los barrios más pitucos como eran Belén, La Soledad, Huarupampa, San Francisco, casas muy bien hechas, pero de gente pudiente porque ellos tenían sus negocios y tenían comercios que estaban también dominados por los extranjeros. A partir de 1850, acá en Huaraz, vienen a residir casi 60 extranjeros como promedio. Por eso que cuando llega en 1860, 70, bueno, Raimondi, nadie le caso porque era un gringo más, acá había otro gringo. ¿No? Yo tengo en mi biblioteca libros en francés porque mis antepasados tenían esa cultura. En Huaraz se hablaba inglés y francés, porque había ese comercio de esa gente y había mucho movimiento en ese sentido, ¿no? Entonces todo era muy dinámico, la economía era muy grande, y a pesar de que parecía Huaraz un pueblo chico provinciano, tenía una dinámica comercial. Excelente, profesor. Entonces, en esa parte, lo que es el comercio, ¿cuál era la actividad principal aparte de la minería? Perdón, ¿puede repetir? No escucha, se escucha. A ver, de acuerdo al comercio, lo que ha mencionado usted. Pégate más el micro, no te digo. Ahora sí, profesor, ahora sí me escucha. Ahora sí, profesor, ¿se me escucha? Se corta, pero ya tengo la idea. Sí, entonces, lo que estamos hablando es de un Huaraz que tiene mucha dinámica y que llega pues al siglo XX con gran posibilidad de desarrollo. Pero en el siglo XX hay dos eventos que son muy drásticos, que rompen toda la dinámica económica de nuestra ciudad. Uno fue el famoso aluvión del 13 de diciembre de 1941, ¿ya? Porque los historiadores, entre ellos Manuel Reynalol, dice hasta en 1940, de 1900 a 1940, Huaraz vive la bella época, dice así, porque había mucha química, mucho artesano, mucho trabajo. El hecho, ¿no?, que no había carretera de Huaraz a Lima permitía que acá en la zona, pues los artesanos produzcan, ¿no? Y acá había pequeñas industrias, había fideos, había industria de chocolates, de la harina, había industria de gaseosas y cerveza, había industria de curtiembre, ¿no? Y los gremios eran muy poderosos, gremios de panaderos, gremios de sastres, gremios de zapateros, gremios de los herreros, y todos ellos tuvieron época de gloria y mucho movimiento económico. Fruto de eso es que surgen grandes juntos en la zona, porque los mismos artesanos tenían tanto dinero, daban instrumentos y daban tiempo para ensayar y hacer sus músicas. El conjunto Paria, conformado en sus orígenes por artesanos de Huaraz, ¿no? Incluso había un conjunto que se llama artesanos, por ese hecho, porque había mucha economía. Pero todo esto fracasa en 1941 con el aluvión, que permite pues que venga el presidente Prado, inaugure la carretera en 1952 y esa carretera haga que mucha gente baje a trabajar a la costa, especialmente a la zona de Aramonga. Se perdió mucha mano de obra. Esa carretera llega a productos manufacturados a menor precio, de manera que la galleta marca Phil, y mata la industria de las galletas y los dulces huaracinos. ¿Ya? Viene el zapato diamante, barato, manufactura, y te mata toda la industria talabartería que había acá, de zapatería que había en la zona. Viene la Pilsen Callao y te mata la cerveza Huaraz, que habían que era muy rica, pero tenían su costo. Cerveza barata en cantidad. Entonces eso malogró totalmente la economía. La carretera tiene dos valores, ¿no? Es positiva por un lado, pero negativa por otro lado. Vino el peso, pero nos trajo
desastre económico. Cuando Huaraz está recuperándose de todo eso en los años 60, sucede ya pues lo inimaginable que fue el terremoto del 31 de mayo de 1970. Se fue un colapso cultural, económico, social, educativo y todo nivel. Huaraz tenía 40.000 habitantes, recuerdo mucho, yo era joven, terremoto, y acá había mucha economía, que había muchos servicios, ¿no? Los profesores tenían un gran ingreso económico, había movimiento económico, la ciudad con el campo había mucha relación, había gran trueque, había de todo en Huaraz en esos tiempos, los años 60. Y había un comercio que se desarrollaba, habían llegado empresas a Lima y de ahí pues ya llegaban las primeras refrigeradoras, llegaban los televisores, no había señal, pero la gente ya estaba comprando sus televisores, había mucho movimiento, había una explosión en ese sentido. Todo se corta para el remoto, todo se corta. El terremoto y la reforma agraria cambiaron totalmente la visión que había de ese antiguo, bucólico, poblerino, pero que estaba en desarrollo, ¿no? El terremoto del 31 de mayo marcó un antes y después. De los 40.000 habitantes, 10.000 murieron y otros 10.000 se retiraron. El 50%. Pocos pueblos en esa desgracia, de un colapso tan grande, ¿no? Entonces, se ha sumado mucha gente que ha venido de otros lugares. Ahora es cosmopolita porque han venido puneños, cusqueños, arequipeños, ayacuchanos, cajamarquinos, y todos tienen sus colonias acá. Eso por un lado también es favorable porque somos un país, una ciudad cosmopolita, con muy dinámica, hay movimiento. Ahora hay más crecimiento que en Chimbote incluso, por ese hecho, ¿no? Y finalmente con la minería ya llegamos a un periodo de otra corriente económica grande, que duró 15 años, ¿no? En el 2000 hasta el 2015, que ha habido acá grandes ingresos con la minería, que han generado muchos negocios, muchas fortunas, etcétera, pero que también han dado paso a la corrupción, que es un tema que se tiene que tratar y que es materia de otro análisis. Pero así se profundiza la situación económica y en base a eso surgen empresas y tenemos la realidad con la que estamos viviendo ahora, ¿no? Excelente, profesor. Muy buena información, la verdad, en cuanto a la historia. Y ahora la siguiente pregunta, profesor, para ir profundizando un poco más este tema. Y la pregunta sería, ¿cómo influyó la división del trabajo en la producción de Ancash? ¿Cómo influyó la división del trabajo en la producción de Ancash? Bueno, lamentablemente está muy entrecortada la comunicación, pero entiendo que ya estamos finalizando esta entrevista. Que yo debo dar un pequeño mensaje en el sentido de que esta situación es digna de análisis para poder nosotros conocer mejor cómo es nuestra historia económica, cómo es la historia de nuestra administración en nuestra zona, para entender en qué momento estamos ahora y para visualizar un futuro, ¿no? Que yo no lo veo mucha esperanza a esto cuando se planifica el futuro. No tenemos planes de desarrollo, no tenemos una visión hacia adelante, no tenemos idea cómo queremos que se hará de aquí a 50 o 100 años. Vamos llegando a 200 años de la independencia, al bicentenario, y ¿qué nos encontramos? Una ciudad quebrada, con mucha invasión, con mucho desorden, ¿no? Que no es lo que quisiéramos, donde la economía también está muy diversa, ¿no? Donde no tenemos los servicios básicos. Huaraz no tiene un terminal terrestre. Es una ciudad turística, pero sus servicios turísticos están muy mal llevados, ¿no? Nosotros pudimos haber sido, después del Cusco, la ciudad con peor recepción de turistas, pero están en el puesto 16 porque los empresarios turísticos no saben administrar el turismo, una economía de largo retorno. Acá quieren ganancias inmediatas y por eso es que se llama la gallina de los huevos de oro. Se ha destruido Pastoruri, que es destino turístico importante, porque en un solo día metían 5, 6, 7 mil vistas y eso es contraproducente. No tenemos nosotros vías de acceso a las lagunas, no tenemos asfalto,
en el camino a Llanuco, que es un delito, ni siquiera ubicado, ¿no? Entonces, eso resiente al turista. Por eso no viene la gente, ya hay toda una situación que se tiene que analizar, porque el turismo bien llevado da mucho mucho ingreso, y acá no tenemos eso. No tenemos un buen aeropuerto, no tenemos vuelos, y nos limita increíblemente el desarrollo turístico y el desarrollo empresarial. De modo que no hay industrias, no hay turismo. ¿Dónde está el futuro para nosotros? ¿No? Esperando solamente que la minería de los centavos que da por acá, ¿no? Pero eso no es. Nuestra gente necesita trabajo. Se tiene que planificar todo eso, como decía. Y yo espero que ustedes, como jóvenes, puedan hacer que esto cambie, porque en las manos de ustedes están nosotros, la generación ya fracasó. No hemos podido, del sismo, avisorar un futuro bueno para nuestra tierra. Hemos caído, hemos convivido con la corrupción, hemos aceptado. Hay que reconocer esa responsabilidad, ¿no? Pero eso tiene que cambiar y en la mano de ustedes, jóvenes, está esta situación. Pena que no esté bien el retorno, pero te agradezco por la vista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Me escucha ahora sí? ¿Me escucha claro? Profesor, ¿me escucha? Ahora sí. A ver, habla así. Ahora sí, profesor, ¿se me No, escucha? no se oye. Chicos, por favor, confirmen si se me escucha. Don Johan, confirme. Ahorita sí. Así sigue ahí. Buenas Sí, noches, Miguel, sí Miguel, sí se se escucha. Es la señal del profesor, creo, ¿no? escucha el tuyo, Miguel. Ya, perfecto. Sí, profesor, ya para ir finalizando con una última pregunta, una última pregunta que tiene que ver ya con los personajes. No te digo. Chicos, alguien que me tome la palabra, por favor. Don, porque el profesor no me escucha a mí. Ahora sí, profesor, se me escucha. La señal se está yendo. Profesor, ¿le escucha? No, no escucha, Miguel. Johan, ¿tú me escuchas? Chicos, Miguel, sí, sí se te escucha, Miguel. es la señal. El profesor no le escucha. Profesor, ahora sí se me escucha. ¿Me puede confirmar, por favor? Miguel, creo que para evitar problemas de conectividad, la pregunta podrías escribirlo al chat, cosa que el profesor lo mira y puede responder así. Exacto, eso es lo que voy a... Sí, profesor, le Acá acabo de cuando enviar... hablamos de personajes, ahora sí puedo hacer pregunta. Exacto. Tenemos que centrarnos en uno básicamente, ¿no? Y es Antúnez de Mayolo. No hay otro, porque de Mayolo es el que avisó el desarrollo en base a la hidroeléctrica. Y dice, la hidroeléctrica nos va a dar dos cosas, luz y energía. Y eso lo concentramos en Chimbote. Y por él es que surge la siderúrgica de Chimbote. Entonces, Antúnez de Mayolo ha propiciado dos grandes empresas a nivel regional. La que llamamos Hidrandina nosotros ahora, ¿no? Pero es la que él formó en sociedad con un señor Terry de Caraz, que tuvo la idea, y fueron, pues, hicieron los túneles para buscar esa caída que produce la gran energía en la zona de Huallanca. Energía que se ha canalizado y que ahora está integrada y que da luz a Trujillo mismo, ¿no? Eso es algo meritorio. Y lo otro, repito, él me dijo, no vamos a ser empresa en Chimbote, la gran siderúrgica. Ha dado trabajo a miles de personas. Y por ahí tenemos un gran propulsor. El otro
que históricamente ha hecho grande a Ancash es Luis Banchero Rossi. Banchero, un muchacho que estudiaba en la Universidad de Trujillo, venía acá a Huaraz porque tenía mucho criterio para el negocio. Incluso él comenta que un día con un camioncito viejo traía jamones, esos famosos jabones de pepita, que preparaba él con sus amigos, mientras estaban estudiando en la Universidad de Trujillo, y se volcaron a la vuelta de Puntián, malograron toda su producción. Y así ese joven banchero es que llega a Chimbote y se da cuenta de que poniéndole una duda a los barcos, van a sacar buena cantidad de peces del mar. Y así él adecua las bolitas. Esa es una idea de él. Y se va a tener una flota de 2.000 bolicheras. Por eso que gracias a él, Chimbote en 1966 llega a ser el primer pesquero del mundo con las anchoveta. Se dan cuenta, los dos personajes únicos, que es muy difícil encontrar a otros que podemos decir que dieron tanto impacto en su trabajo, ¿no? Entre Andrés Amañol y Banchero Rossi, entiendo que son los que han generado el desarrollo de Ancash. Si nos sirve alguna pregunta, señor, para poder leerla. Ya, el tema de la división de trabajo, ese es un tema en que tenemos que reflexionar, ¿no? Ya que en una sociedad eminentemente agrícola no había mucho eso de la división de trabajo. El campesino en el agro se hace cargo de todo, ¿no? En el tema de la minería, ahí sí había una cierta división en el trabajo, ¿no? Porque unos eran los que entraban, otros eran los que molían, etc. Pero como no ha habido mucho industria, no podríamos hablar de una división así capitalista de trabajo, ¿no? Las diferencias eran de sexo, mejor dicho, ¿no? O sea, había trabajos para mujeres y trabajos para las mujeres dedicadas a trabajos del hogar, a hacer servidumbre, etc. Y el varón, pues, dedicado a trabajos que habían, ¿no? El hecho de ser agricultor, el hecho de ser albañil, zapatero, cartero, esas cosas, pero cada uno en su campo es maestros, por eso el término que hasta ahora se escucha, maestro, es el artesano que tiene a su cargo toda la cadena de producción, él es el que maneja todos esos pasos. Entonces, acá no podíamos hablar de una gran división del trabajo al estilo capitalista, se podía dar en Lima y en otros lugares donde sí había el desarrollo industrial. Excelente, profesor, muy buena información, la verdad. Ahí le mando la siguiente pregunta por el chat. Ya, repito, en el virreinato el tema era pues una minería extractiva. Pero lamentablemente ese tema no ha mejorado, ¿no? Porque nosotros no hemos desarrollado industrias propias o negocios propios y nos hemos quedado en lo extractivo. De modo que cuando toda la minería no hay una diferencia exacta en una minería extractiva incaica, española, y una minería extractiva en el siglo XIX, como la que hablamos de Ticapampa, ¿no? En un socavón grande, la única alternativa era poner rieles, esos famosos cajones esos de fierro, donde metían mineral, pero chancar la piedra, reventarla y subirla a una caja y sacarla, eso de siempre, ¿no? Entonces ahí no hay ningún avance en ese tema. Estamos en la edad de piedra. Conozco amigos en la pequeña minería en ese mismo tema. Quien sí ha evolucionado esto es la gran minería que entra con Barrick y sigue con Antaca, ¿no? Minería abierta. Ahí es donde se traen maquinaria, rentan la tierra, lo repito, tienen unos botes enormes de 60 toneladas, ¿no? Con llantas de 4 metros de altura. Entonces, ahí sí hay movimiento, ahí es otra cosa, y son equipos bajo más especializados.
El tema de la liciación, por ejemplo, ese es un tema que genera otro tipo de, ya te da un producto un poco más elaborado, ¿no? Ya sacan ya en más, no te sacan fierro puro. Eso era querina, pero lo que contamina es solamente poner agua a su producción en barro, lleva por el minero duro hasta Guarmey. Ahí le sacan el agua, que la botan al mar contaminada y se llevan los barcos en po, el minero. Pero como digo, se ha avanzado mucho porque nosotros lamentablemente somos país simplemente extractivista y es lo que vendemos. En el mar es lo propio, ¿no? Saca lancheta, la queman algunos para la línea de pescado y se vende eso. Y realmente lo que vende otras cosas, pero de la a la olla, ¿no? De a la vega. No hay ningún proceso, no hay nada. Es una lástima, ¿no? Apenas una pequeña incipiente industria conservera que no es gran cosa, porque las cosas ya se conocían hace 100 años, ¿no? Desde antes de la Primera Guerra Mundial. Y en eso estamos. Entonces, no somos como departamento, un lugar en donde hay un sistema de producción así dinámico, etcétera, ¿no? Con variaciones notables desde la época del virreinato. Estamos realmente en condiciones muy atrasadas en ese sentido, ¿no? Es culpa pues, del sistema en que estamos nosotros, ¿no? Somos gente facilitadores de materias primas. Excelente, profesor. Muchas gracias por responder a todas las interrogantes que hemos tenido. Eso es en cuanto a todas las preguntas. Más bien agradecerle por su tiempo, por tomarse esta molestia y poder reunirnos por esta sala de Zoom. Eso sería todo. Eso sería todo, profesor, en vista de que ya no hay preguntas. Y pues agradecerle una vez más por su tiempo y eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, entonces, yo les agradezco y espero que contribuyan con su investigación y los felicito porque es la forma como tiene que trabajar, ¿no? Quizás no ha aportado mucho en el campo, pero con las pocas luces que le he dado, tendrán una idea de cómo funcionan. Otros profesionales ya en campos más específicos